días, mis remolones y remolonas de Psicología en Educación. Tengan ustedes un hermoso miércoles de invierno y ese calorcito que sentís es la educación pública que llegó a tu casa, que con el saber te da ese calorcito tibio de todas las mañanas y vos ya te estás ilustrando gracias a la educación pública. Como ya es costumbre, mates de tecnologías Palau del sur de Brasil, termoparachetos importados por el Colo Alcuati, que te vende productos parachetos a precios populares. Sabelo y podés encargar el tuyo. Bueno, mientras se va conectando la gente, me acompaña Yerba Rosamonte, tu yerba, 100 años con la educación pública, acompañando tu proceso de conocimiento y toda tu trayectoria académica a lo largo de la universidad. Mates Palau, con combinación perfecta con bombillas Palau, conectadas por puerto USB, yerba antisísmica, yerba rotatoria y sistema de autocebado por humedad de ambiente. Te seca el ambiente, lo convertís en mate y te lo tomás. La tecnología, la evolución al servicio de la especie humana y del estudiante de psicología. Bueno, ya tenemos un número importante de gente. No quería dejar de pasar la oportunidad de rendirle un pequeño homenaje a Horacio González, probablemente uno de los ensayistas literarios más importantes que tuvimos en los últimos años y que ayer, producto del COVID, nos ha dejado. Para quienes le interese, pueden leer sus ensayos sobre distintos temas y siempre una pluma muy fina, muy aguda, muy interesante. Además, Horacio González fue docente de la UNR en distintas carreras, docente invitado, conferencista y finalmente fue director de la Biblioteca Nacional. Así que bueno, otro más que se lleva la pandemia. Bueno, veníamos desarrollando en clases anteriores, y este es un eje para mí muy importante, como yo pienso esta asignatura, veníamos hablando entre el eje antropogénico y el eje disciplinar de la educación o de la relación entre la psicología y la educación. Nos vamos a ir aproximando entonces a esa pinza, a esa intersección en donde psicología y educación pasan a cruzarse, a converger, y de allí en adelante pensar si existe realmente un campo específico de la psicología en educación o en todo caso la psicología encuentra un marco, contexto o campo de aplicación de su saber. Pero vamos a avanzar porque esta doble vía nos va a llevar, anticipo esto, como a dos puntos principales. Si vamos por el eje antropogénico de la psicología y de la educación, en un punto se va a topar con las teorías constitutivas del sujeto. Es decir, cómo aquel sujeto cognoscente, aquel sujeto capaz de conocer el mundo, se constituye como tal, como entidad psicológica. Y si esto deriva, en todo caso, de las prácticas pedagógicas o de prácticas hominizantes más amplias. Repito esta idea. Volvamos sobre esta cuestión. Es decir, la pedagogía durante buena parte del siglo XIX, XVIII, siglo XIX, se atribuía, y este es el gesto de se atribuía, la facultad, la propiedad de constituir a los sujetos, en la medida que, siguiendo esta doctrina de Comenius, forjaba la voluntad, el intelecto y la memoria, es decir, era lo que
cargaba el software del sujeto, es decir, en términos más amenos a todos nosotros, es como si la educación bajara las aplicaciones a las personas como para que piensen de manera más o menos estable. Es decir, les bajaba la información, les configuraba la mente. Ahora, el tema es que esto no es tan simple, porque el dispositivo pedagógico, mediante sus currículas, palabra muy importante en términos de la pedagogía, que son estos modos estructurados de conocimientos, la didáctica, el modo de transmitirlos, tenían, como veníamos viendo en clases anteriores, esta idea de formar ciudadanos para la grandeza de las naciones. Bien, ahora, el problema es que esta práctica masiva, masivizante, se encuentra con sujetos. Y estos sujetos, algunos responden a este estímulo cultural y otros, de algún modo, usemos en un sentido genérico, entre comillas, resisten. O sea, que algo se resista no es ni bueno ni malo, simplemente se resiste. Si yo quiero atravesar la pared y choco con ella es porque la pared resiste. Y después podríamos pensar que yo me resisto a la idea de que lo sólido no se atraviesa. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, esta idea del sujeto, que no es lo mismo que el individuo, es una idea que aparecerá con posterioridad. Frente a esto, bueno, encontramos toda una vía, es decir, las teorías del sujeto, las teorías constitutivas del sujeto, de la subjetividad, como le guste decir. Esto nos va a llevar a un plano específico y finalmente podríamos pensar a cierta psicopatología del aprendizaje, es decir, ¿por qué alguien no aprende? Entonces acá tenemos dos grandes preguntas. Si no aprende por una cuestión, un aspecto, llamémoslo de orden institucional, o porque por alguna razón ese psiquismo no logra realizar procesos cognitivos avanzados. Cognitivos en un sentido amplio del término. Pensamiento. Bien, entonces esto nos llevará a una interpelación de las teorías de la subjetividad y de la constitución del sujeto. Del otro lado, veíamos que la educación como disciplina deriva esta gran corriente de la ilustración. Y entonces íbamos viendo cómo la ilustración es un proceso incesante de interpelación de los conocimientos y una ruptura que se da con, siempre me olvido de esta palabra, con las formas religiosas, con el escolasticismo, las cuestiones escolásticas, es decir, el modo de transmisión del saber religioso, dogmático, donde no se cuestiona el fundamento. Esto no significa que durante años no se haya estudiado la matemática, no se haya estudiado la filosofía, pero bien, la escolástica estaba dirigida a la formación principalmente de la nobleza, del clero, etcétera, etcétera. El pueblo no tenía acceso al conocimiento de manera masiva, salvo honrosas excepciones o la transmisión de las profesiones o de los oficios. Bueno, veíamos que con la Reforma Protestante se genera esta entidad que es que todo individuo y el conocimiento o la hermenéutica, la exégesis debe ser popular. O sea, cada persona puede ser su propio intérprete de los textos sagrados. Y esto genera condiciones sociales nuevas para la emergencia del sujeto, como sujeto político, como sujeto económico y como sujeto pensante. Ya la ovejita del rebaño, como veníamos diciendo, que van así en filitas, y bueno, ya no, ya cada una tiene su ringtone y se personifica por sí misma y se piensa por sí misma, y bueno, eso sucedía. Bueno, entonces ese rebaño empieza a diversificarse y genera condiciones novedosas. Bien, entonces, frente a esto nos encontrábamos que la ilustración, este proceso es tomado por la pedagogía,
de allí en adelante para formar al niño y de alguna manera llevar esta espada, esta famosa espada de la civilización sobre la barbarie, de una manera no solamente concreta de darles sablazos a los bárbaros hasta que se los extermine o se los corra lo suficientemente lejos, sino que el conocimiento también se transforma en un modo de llevar adelante este tipo de guerra entre la civilización y la barbarie. Es decir, no solamente era matar a los enemigos, sino ahora es colonizarles la mente. Entonces la ilustración, que parecía tan bonita hasta hace un rato, ya se vuelve un poco más persuasiva con sus métodos. Entonces, la barbarie debe ser ilustrada, debe ser educada. Entonces acá vamos a comenzar a ver esta convergencia entre este proceso, en un sentido amplio, más romántico, de ilustrar a la humanidad, este sueño hippie de Comenius, de hermanar a la humanidad con la educación, con la cultura, etcétera, etcétera, y se pone un poco más picante. Es decir, cuando las instituciones toman a su cargo esta función y las instituciones se rigen, además de por los contenidos, por llevar adelante la trama de las relaciones de poder. Entonces, cuando el Estado toma a su cargo estas funciones, convergen en el suelo institucional de las repúblicas estos modos de violencia. Al mismo tiempo que son fundantes de un nuevo sujeto, estos nuevos sujetos que deben habitar las naciones deben cumplir con prerequisitos. Uno de ellos es ilustrarse, es formarse. Entonces lo que vamos a ver que este proceso que hasta el momento parecía tan romántico, hippie y de buenas intenciones, empieza a entrecruzarse con ciertas formas de violencias. Porque las mentes deben ser disciplinadas, no puede pensar cada uno lo que quiere. O sea, más o menos deben tener alguna orientación, y estas orientaciones se van a dar en el seno de las naciones europeas devenidas estados-nación a partir de fuertes ideales. Y acá entramos en este suelo tan polémico. Los grandes ideales. Esta idea de los grandes ideales en estos tiempos tan admiradas y bien vistas, los grandes ideales solo son grandes ideales, desde mi visión académica. No son ni buenos ni malos a priori. Bueno, algunos sí, porque van a estar al servicio, por ejemplo, de los nacionalismos. Y los nacionalismos son complicados, terminan siendo complicados. El ideal de la patria. La patria. La patria es la bandera, y la bandera es la patria, la vida por la patria, la vida por la bandera. Este tema no es ajeno a la agenda freudiana. Psicología de las masas y análisis del yo es un texto que interpela profundamente el alcance de los ideales y la incidencia que tiene en la subjetividad humana. Freud, cuando usted escribió Psicología de las masas, ¿en qué estaba pensando? Que la gente hace boludeces, la gente hace boludeces y no piensa. La contundencia del padre del psicoanálisis, para decirlo con claridad. La gente deja de pensar y enarbola esos ideales y no los cuestiona. ¿Lo dije bien, Freud? ¡Oh, la mierda! No, ¿qué? ¿Lo que dijiste vos o lo que escribí yo? Bueno, tanto exigente el padre del psicoanálisis, pero bueno. ¿Qué dice Freud en Psicología de las masas y análisis del yo? Bueno, lo que va a plantear, entre otras cosas, plantea muchas cosas, y no es la idea la de trabajar este texto puntualmente, es cómo hay un debilitamiento del yo en función del enaltecimiento de los ideales de la masa y del seguimiento del líder. Ahora, Freud va a plantear la idea de las masas artificiales. Y él va a hablar de masas artificiales, iglesia, ejército
y de alguna manera sugiere por ahí el sistema escolar, porque tiene la capacidad de masificar. Cuando Freud habla de esto, está hablando en mayor o en menor medida de las prácticas disciplinares, de estas fuertes prácticas cohesivas que se encolumnan detrás de un ideal. El ejército detrás de la patria, la iglesia a partir del ser el rebaño de Dios, etcétera, etcétera. Freud no escribe en cualquier contexto esto. Psicología de las masas y análisis del yo. A ver. No está. Le estoy pifiando. Acá. Los famosos textos del 20, a mi juicio mal llamados textos sociales de Freud, porque son tratados de metapsicología. Freud trabajará psicología de las masas y análisis del yo por aquellos años y más allá del principio del placer. O sea, dos textos donde fuertemente la realidad, aquello que sucede fuera del ámbito de la psique, fuera de la formación narcisística del sujeto, tiene una incidencia lo suficientemente contundente no solo en la constitución del psiquismo, sino en su organización. Dicho mal y pronto. Entonces Freud va a plantear esta tensión, no es exactamente una dialéctica, pero este vínculo entre el yo y las relaciones sociales, y cómo estas relaciones sociales que suceden en un plano más complejo que la trama pulsional, por así decir, no dejan de tener un juego bastante complejo y consecuencias no menores en el equilibrio psíquico. Dicho esto de una manera muy aérea y general, Freud estos textos los escribe ¿cuándo? Finalizada la Primera Guerra Mundial, derrotada la República del Weimar, la Alemania y Austria, todo el eje, los que pierden ese mundial, la Primera Guerra Mundial, quedan sometidos a condiciones muy humillantes por los vencedores. La Primera Guerra Mundial es una guerra que es medio inexplicable en su comienzo, es medio inexplicable en su desarrollo y es medio inexplicable en su desenlace, pero fue una matanza descomunal en un mundo muy distinto al actual. Los países intervinientes en aquellos tiempos son muy distintos a los actuales. La Inglaterra, la Francia, la Alemania, Austria, Rusia, el Imperio Otomano, o sea, los que participaron en la Primera Guerra Mundial participan en condiciones geopolíticas muy distintas a las actuales. Es muy difícil saber, se sabe quién ganó y quién perdió. Ahora, quiénes eran los buenos y los malos es medio difícil de saber. Ahora, finalizada la Primera Guerra Mundial, Freud se encuentra con la cuestión de los traumatizados de guerra, más allá del principio del placer, pero también con un nuevo fenómeno social que comienza a surgir, que son las masas. Estas masas populares que en función de un ideal se fanatizan, y estas masas fanatizadas en Austria, donde vivía Freud, y en Alemania, derivan en la formación del nacionalismo racial conocido como el nazismo. O sea, dos grandes ideales convergen en el nazismo, en el ideal nacional y el ideal de raza. O sea, la idea de raza hoy en día es bastante más difuso y muy alejado a como era pensado, pero el siglo XIX fue un siglo fuertemente racista. Fuertemente racista. O sea, una raza estaba excluida de ser parte de la nación y si estaba incluida a regañadientes. O sea, podía estar reconocida legalmente, pero no legitimada socialmente, como pudo haber sido el caso de los judíos de Europa y los fenómenos asimilacionistas.
Bien, más allá de esto, que es importante, Freud ve cómo estos ideales generan estos movimientos de masa, y estos movimientos de masa, cuando incluso son politizados, la cosa se pone bastante complicada. O sea, yo suelo decir, citando un poco al joven Keynes, que, y esto para hacerme el fino, que uno cita a Keynes, y no necesariamente en el plano económico, porque uno de los observadores que fueron a presenciar la firma del Pacto de Versalles, donde Alemania y Austria tenían que hacerse cargo económicamente de los costos de guerra, o sea, quedaron al norte, como se suele decir, al norte, debiéndole guita a todo el mundo, teniendo aparte confiscadas sus riquezas, realmente un horror. Keynes advierte que las condiciones de paz impuestas a Alemania son tan humillantes, o sea, el mundo germánico, vamos a decirlo así. Pensemos que había otros imperios en esa época, Hungría, toda esa zona de Europa del Este era un mapa completamente distinto al actual. Bueno, no importa, eso no estoy en condiciones de profundizarlo, pero simplemente de marcarlo. Las nuevas formaciones de países, los nuevos, o sea, la relación entre Estado y nación en Europa es muy distinta en Latinoamérica, porque hay pueblos que son milenarios, que viven en esa región, tienen su idioma, y a veces quedan adentro de otros países, como pudo haber sido el caso de Yugoslavia, Checoslovaquia, ni hablar de lo que es o lo que fueron las ex repúblicas soviéticas, Georgia, Crimea, etcétera, etcétera, Azerbaiyán, Armenia, bueno, quilombo. Mejor no me meto porque no salgo más de ahí. O sea, Freud advierte que esto no va bien, esto no va a terminar bien, esta película no termina bien. Y Keynes dice algo parecido, cuando dice esto va a producir un brote nacionalista germánico, porque los alemanes no de casualidad ganaron tantos mundiales. O sea, si vos por decreto los mandás a la B, los tipos no les va a hacer gracia. El próximo mundial te la ponen así. Bueno, entonces Freud queda adentro de este conflicto, Freud además con un profundo amor por la cultura germana. Esto también hay que decirlo, Freud tiene un profundo amor por la cultura germana. Para Freud, los ingleses, los norteamericanos, eran bárbaros. Si ustedes leen uno de los... no se llaman prefacios, se llaman, no sé, bueno, unas notas que hay en el Moisés y el monoteísmo. Freud es categórico, o sea, dice las repúblicas que antes nos parecían bárbaras, ahora son la civilización. Dice la próxima clase lo leo. Pero es terrible lo que plantea Freud. O sea, el sentido que tiene Freud de ver la propia decadencia de su cultura, quien el siglo XIX fue un siglo fuertemente germanófilo en el sentido de la producción de filósofos, literatura, ciencia, cae en una decadencia a partir de seguir estos ideales atroz. Estas condiciones a las que aludía Keynes, dice, van a llevar a Alemania a la fanatización. No se equivocaron ninguno de los dos. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque las ciencias sociales observarán con gran preocupación en la previa y en lo posterior a la Segunda Guerra Mundial cómo hay una serie de fenómenos que comienzan a producirse en el contexto de las masas. Esta idea que surge tanto hoy en día, los procesos colectivos y colectivamente esto y colectivamente lo otro, y que esto que hay que hacerlo colectivamente y que colectivamente esto y que colectivamente lo otro. El totalitarismo también es un fenómeno colectivo, el fascismo también es un fenómeno colectivo, el nazismo fue un fenómeno colectivo y muchos otros. O sea, tampoco hay que idealizar los procesos colectivos. No hay que idealizar nada en realidad, y cuando uno idealiza algo tiene que hacerse algunas preguntas.
todos podemos caer, por alguna razón, porque somos seres humanos, en la idealización. Pero siempre que idealizamos algo, hay una parte de la realidad que dejamos de ver. Este es el gran mensaje que nos da el Sigmund de la gente en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. ¿No es cierto, Sigmund? ¿Que este es su mensaje? Correcto, correcto, afirmativo, afirmativo. La contundencia del padre del psicoanálisis. Ya llevamos media hora de la clase. Creo que es el primer, o es el momento para poder hacer el primer like motivador de la mañana. A la cuenta de 3, todos ponemos el dedito en un like, un corazoncito o algún emoticón que les resulte power, y a la cuenta de 3 lo elevamos al cielo. A la 1, a las 2 y a las 3. Que se vengan todos los likes motivadores de la mañana. Mate Gaullo, Palau, yerba antisísmica, Rosamonte, andá a tu almacén, al kiosco, al súper de tu barrio, al negocio de cercanía, como se dice hoy en día, y pedí tu yerba antisísmica. Termo para chetos importado por Alcuati a precio popular para que las bases populares puedan acceder a los recursos para chetos. Termos Alcuati te los trae. No sé de dónde, pero te los trae. No veo likes, estoy empezando a preocuparme, entré en una fase de decadencia, me deprimí. El termo no es popular, pero sí el precio, si te lo importa el Colo Alcuati. Termo para chetos. Bueno. Alain Paira Greco. El fanatismo sigue el sentido crítico. Sí, sigue el pensamiento. Y ni hablar del sentido crítico. Ahora, nadie se reconoce fanático. Creo que la idea de colectivo hoy es una respuesta al individualismo del neoliberalismo. Pasa que yo en mi pantallita veo como los likes suben acá y es muy lindo ver todo eso. Sí, digamos que el neoliberalismo también es una idea bastante amplia que abordaremos más adelante, y su individualismo también es algo digamos, hay un neoliberalismo conceptual y hay un neoliberalismo eslogan. Es bastante difícil, como decía anteriormente, ser crítico del neoliberalismo cuando tenemos que dar clases por Zoom, por Meet o por estos dispositivos totalmente novedosos. Porque me viene bien esta expresión que usted plantea. Por primera vez en la historia sí se da un cambio radical en el sistema pedagógico, que es la virtualidad. Esto sí que es novedoso. Es la primera vez en la historia, y vos sos testigo, vos estás participando en este experimento, de que la virtualidad se convierte en un fenómeno totalmente masivo. Y esto profundiza las bases de la sociedad de control. Si usted lee Deleuze en Post-Scriptum sobre la sociedad de control, esto no podría ser más preciso. Con solo decirle que todas las cosas que yo menciono acá a modo de chiste, después me aparece publicidad. Le voy a dar un ejemplo. Ya que menciona esto. Hace 1 año y medio aproximadamente, o 2 años, cambié mi teléfono. Tenía mi viejo Nokia 1100 con linternita, que era una máquina, y bueno, tuve un quilombo con el chip porque el mío era un teléfono prehistórico, poco más. Bueno, tuve algunos teléfonos de transición, pero no fueron iguales. Son como esas parejas que uno tiene entre la primera y la definitiva.
o la que más tiempo dura, entonces hay un montón de gente, sí, me acuerdo, sí, salimos un par de veces. Bueno, tuve unos teléfonos que ocuparon un poco ese lugar en mi vida. Y me compré un teléfono de última generación para chetos. Me compré un teléfono para chetos con el que estoy dando clase ahora. Y después de meter la pata, apretar botones por todos lados, me pedí autorizaciones para todo, obviamente para acceder a mi información personal. Me levanto el otro día y recibo un informe. El teléfono me dice a dónde estuve, cuántos pasos di, qué comí, qué miré, qué no miré. Me pasó un informe detallado hasta cuántos pasos caminé. No estoy jodiendo en esta es verdad. Ni la KGB te podía hacer un informe tan detallado y tan rápido de lo que habías hecho y no habías hecho con este aparatito con el que les estoy hablando a ustedes. ¿Qué piensa Freud de este aparatito? Es buchón, es ortiga, es de la yuta. O sea, ni el servicio de inteligencia más especializado en la década del 60 podía hacerte un informe detallado de tu día en tan poco tiempo. Ni hablar del sistema Bixby que charlas con tu teléfono. A mí me hizo un berrinche una vez el teléfono, estas se las cuento otro día. Bueno, es complejo este tema. Es complejo este tema. Entonces, cuando hablamos del neoliberalismo como si fuera algo que tenemos que ahuyentar como un perro que se viene y se nos acerca, no es una cuestión electiva ser neoliberal o no. Esto es un debate, por lo menos para mí. No es que yo decido ser, no soy neoliberal, entonces tengo grupo de WhatsApp con los que piensan como yo, pertenezco a una comunidad virtual, tengo el Instagram antineoliberal, si estoy adentro de ese dispositivo. O sea, ¿qué define a alguien por si es o no es? ¿Por lo que le aparece, cómo se autopercibe? ¿O por la fijación que tiene a ciertos dispositivos? El liberalismo es una filosofía de vida. Es muy discutible eso. Si banalizamos el concepto parece que es selectivo. Ahora, no es electivo. La modernidad no es electiva. Los sujetos modernos somos modernos por los dispositivos que han intervenido sobre nosotros, por el modo de atravesamiento que tenemos sobre ciertos dispositivos y cómo nos atraviesan a nosotros. El famoso neoliberalismo también. Lo que sí podemos es cuestionarnos este suelo de fijaciones y, para usar un viejo concepto marxista, de alienación que podemos tener con estos dispositivos. Pero que nos atraviesan en este mismo momento, nos atraviesan. O sea, nosotros estamos participando en este mismo acto en un flujo de información que es decodificado en distintos lugares y con distintos fines. No estamos escapando a esto. Y te lo digo a vos, Zuckerberg, coloradito, te lo digo a vos, Mayweather. Todavía no tuve respuesta, no saliste de abajo de la cama. No saliste de abajo de la cama, Mayweather. Estás todavía asustado, no me querés enfrentar a mí, con McGregor y el rubio ese. Tenés miedo, Zuckerberg. Poallerista. Estás espiando la clase en este momento. Mayweather, ¿te gusta la platita, neoliberal? ¿Cómo te gusta la platita? Yo peleo por la gloria y el honor. ¿Campeón de qué? ¿Cuántos mundiales ganaste, Mayweather? Bien, me desvío un poquito. Ahora, bueno, por ahí en ese atravesamiento una respuesta posible es lo colectivo, por así decirlo. Si yo, colectivo es una palabra muy amplia. Hay que ver el contenido de las cosas. Hay que ver el contenido. Como toda palabra, como todo concepto, es amplio. Como decía el general, el movimiento es amplio. Decía. Bueno, esto es amplio. Simplemente, porque algo sea colectivo no es ni mejor ni peor, es colectivo.
O sea, también hay fenómenos colectivos nefastos y hay fenómenos colectivos que son interesantes, como todo en la vida. El tema es qué capacidad crítica tienen sobre sus propios fundamentos. A eso es lo que apunto. Hay procesos colectivos que son elaboraciones interesantes y hay otros procesos que son más complejos. Ahora, la idea de individualismo también es un eslogan en un montón de casos. En otros no. Una cosa es el individuo, otra cosa es el individualismo. Es amplio. Es una pena no poder estar intercambiando de otro modo. Al ubicarse en un dispositivo de ideología y militar, ese fin se corre el riesgo de perder esa atención necesaria para motorizar cualquier crítica. Bueno, es para pensarlo. Ahora, esta serie de fenómenos que se dan a partir de la década del 20, pensemos simplemente qué pasaba en el mundo. Revolución Rusa, 1917. Guerra civil en Rusia, ascenso posterior del comunismo, creo que ya en el 22 finaliza ese proceso tan complejo, las desestabilizaciones de la Europa central, por otra parte el liberalismo inglés tiene algunos cambios, la geopolítica cambia de manera masiva, caída del Imperio Otomano de Oriente, o por lo menos los turcos, por así decir. Todavía el Oriente no figuraba tanto, por lo menos en las tomas de decisión a nivel global. Segunda Guerra Mundial, todos sabemos lo que pasó, no hace falta que yo lo repita, y ahí el mundo se pregunta algunas cuantas cosas. Es decir, cómo pudo haber sucedido semejante catástrofe. Se fundan las Naciones Unidas y ahí surge una figura jurídica no menor, que es la idea de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y al mismo tiempo lo que surge es la idea del mundo como una unidad integrada. Esto no existía antes. Tenemos un mundo bipolar. Por un lado, la Unión Soviética, el sistema comunista, y por otro lado tenemos el sistema occidental de las democracias republicanas, las dictaduras y el capitalismo. Lo digo de manera bastante aérea y elevada. Dicho esto, lo que encontramos es que el mundo, lejos de resolver sus problemas, vuelve a ser un nuevo polvorín, con los antecedentes de procesos sociales fuertemente inmanejables. Es decir, esta idea de que los gobiernos, el Estado controla a las poblaciones, no es algo tan exacto. Esta idea que charlábamos la reunión anterior de sociedad civil, la sociedad civil es ese corpus político que no está fijado a la matriz del Estado, sino que se maneja con cierta independencia. En el liberalismo, el mercado es un modo de expresión de la sociedad civil. En los sistemas comunistas, la sociedad civil está más ahogada y más fusionada en el partido y en el Estado. Dicho esto, lo que planteo es que se da una nueva tensión fuerte allí en cómo se ejerce algún tipo de coacción sobre las poblaciones. Es decir, cómo las poblaciones pueden estar más fijadas al ideal o más lejanas al ideal. Es decir, el Estado forma de algún modo un ideal. Estas masas artificiales tienen un ideal. La raza, como habíamos dicho, el ejército, la iglesia, la economía, bueno, pongámosle. Bien, dicho esto, Althusser escribe en 1970, que es un texto que no, para ustedes 1970 es como yo le dijera el paleolítico, pero no es tan así, porque hay una producción previa. Hay un texto que genera una marca muy fuerte en el campo de la psicología en educación, que es un texto de Althusser titulado Ideología y aparatos ideológicos del Estado. ¡Cling! Y es un texto que deja una marca muy fuerte y que va a generar divisoria de agua. Yo creo que es un texto que hoy en día hay que leerlo con muchas reservas en un montón de aspectos, porque Althusser también se encuentra inmerso en un contexto. Para mí el contexto de los textos
es clave, porque después los repetimos y no sabemos de dónde salieron, por qué se dijo esto, qué estaba pasando en el mundo en aquel momento. Althusser escribe este texto en medio, a 2 años del Mayo francés, mayo del 68, 1970, donde además hay una partición del Partido Comunista Francés. Y esta partición del Partido Comunista Francés se debe a 2 cosas. Los que de alguna manera niegan o justifican los crímenes del estalinismo, reconocidos por la misma Unión Soviética, y quienes los cuestionan y cuestionan esta hegemonía del partido. Y que el PC soviético es el PC que rige para todo el mundo. Es decir, hay partidos comunistas que empiezan a operar con cierta independencia y están los partidos comunistas más fijados, encolumnados con la Unión Soviética. A todo esto, 1970 se está llevando adelante la guerra de Vietnam, con un final aún incierto. O sea, la guerra de Vietnam es una guerra, a lo mejor, más allá de ver Rambo y las películas sobre la guerra de Vietnam, es una guerra que es clave para entender algunas cuestiones de lo que fue la Guerra Fría. Porque la Guerra Fría, si bien la Unión Soviética termina diluyéndose, se desmembra, como se suele decir, hasta los años 70, la Guerra Fría no era tan claro quién la iba ganando, y al mismo tiempo, en el mundo, permanentemente se abrían focos guerrilleros de tendencia de izquierda, sobre todo en el tercer mundo, en África y en América Latina, también con un destino incierto. Entonces, Althusser, en este contexto, donde la revolución era posible, donde la revolución a escala global era un objetivo y era posible, escribe Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Althusser más del lado de la ortodoxia del Partido Comunista. Entonces, Althusser va a escribir este texto, que él dice que está escrito para la clase obrera. Es un texto muy complicado en su escritura, muy reiterativo, con algunas ideas incluso muy discutibles desde el plano conceptual, porque Althusser es un estructuralista lacaniano marxista. Pensemos que en la década del 70, Lacan era Gardel en Francia, y empezaban a llegar los textos de Lacan a América Latina, sobre todo a Buenos Aires, como el gran centro del lacanismo mundial. Había un primado del psicoanálisis kleiniano, Lacan ya estaba en ebullición su obra, y Francia era una caldera. Es decir, la intelectualidad en Francia estaba permanentemente en producción. Pensemos en Sartre, en la calidad y en el alcance de los autores que estaban en esa época. Y Althusser escribe, Ideología y aparato ideológico del Estado, donde lo que él va a plantear con suma cautela, si leen el texto, es que la teoría marxista clásica no le dio al concepto de ideología el alcance que realmente tiene. En esta idea que plantea Althusser, lo que vamos a ver es que cualquier corrimiento de los ejes ortodoxos del Partido Comunista eran considerados como una falta grave, porque era una desviación de la teoría. Y con eso no se jode. O sea, para el Partido Comunista Soviético, no eran libres pensadores sobre el marxismo, había una ortodoxia muy marcada. Vos no podías decir, a mí me parece que Marx acá quiere decir esto. No, Tovaris. Venían con esos gorros rusos y te miraban y te decían, nieto, ni te hablaban. Cagaste. No eran libres pensadores. Ya en esa época no te volateaban de esa forma, pero no era tan simple. Y podríamos pensar que la Guerra Fría
la Unión Soviética la iba ganando 2-1, ahí nomás, pero la iba ganando. Entonces, ¿qué escribe Althusser? Dice, y en esto Althusser va a seguir a Gramsci, cuando plantea que hay dos modos de coacción, que es la física y la ideológica. Y que la ideológica tiende a persistir, porque esto yo ya no lo sabría decir, pero la ortodoxia marxista planteaba pasos lógicos. Nacho, acá todo este movimiento de los 70 termina con el Plan Cóndor y las dictaduras. Son parte de ese proceso, sí, pero digamos que el golpe militar en la Argentina tuvo otras características, a diferencia, por ejemplo, de lo que puede ser Nicaragua u otros países de Latinoamérica, porque los movimientos insurgentes tenían otras raíces también. Ese es otro tema también a ampliar. Pero este Plan Cóndor que usted plantea, este acuerdo regional de espionaje entre Chile y Argentina principalmente, tiene que ver con estos aspectos también de la Guerra Fría. Sí, aparte el cambio de la doctrina de la nación en armas a la doctrina de seguridad nacional. Bueno, usted tiene un montón de aspectos ahí que juegan de ese modo, por supuesto. Bien, pero esto es anterior al 76, estamos en el año 70. ¿Qué dice Althusser entonces? Yerba antisísmica. ¿Qué dice Althusser? Que, y en esto sigue Gramsci, que los aparatos represivos son más fáciles. La policía, el ejército, la gendarmería, las fuerzas del orden, que actúan sobre el cuerpo. Pero dice que hay un sistema más sutil que no opera sobre el cuerpo, sino sobre la ideología, que él los llamará los aparatos ideológicos del Estado, que tienen la función de reproducir los modos de producción, es decir, profundizar los sistemas de alienación. Cuando estos aparatos ideológicos del Estado, que son antenas transmisoras de ideología, y la gente sale de la casa como en, ¿cómo se llamaba esto? Walking Dead, diciendo reproducir los modos de producción capitalista, reproducir los modos de producción capitalista, así como zombies, lo hacen las instituciones de la cultura. En esto sigue Gramsci, es decir, hay una cultura muy difícil de remover, porque está fuertemente anclada en instituciones que son transmisoras de ideología, y esa transmisión de ideología son estas marcas y estas fijaciones a esta reproducción de los modos de producción capitalista. Es decir, el producto reproduce el productor. El producto reproduce el productor. Esta es la ideología. Y la ideología siempre entendida en términos clásicos como falsa conciencia. Ahora, ¿qué sucede? Althusser va a plantear, y esta es la marca más importante, y entiendo que puede ser difícil de entender para muchos de ustedes, a mí me llevó bastante tiempo, ubica la escuela, el sistema educativo, como un gran aparato ideológico del Estado. De este modo, Althusser, sin haber hecho una historia de la pedagogía, una historia de la ilustración, sin haber trabajado en conjunto de conceptos, transforma a la institución educativa en la antenita transmisora de ideología principal, cuyo objetivo es reproducir los modos de producción capitalista. Y el peso que tiene este texto es que muchos autores a continuación van a pensar la escuela, la educación, solo como ideología. Porque Althusser no está pensando en la educación cuando escribe este texto, está pensando en la ideología. ¿Y para qué sirve pensar las instituciones como reproductoras de los modos de producción capitalista? Porque para Althusser, en esto es stalinista, hay que tomar el Estado y del Estado se bajan las instituciones. Todo se soluciona tomando el Estado. Si tomamos el Estado, como le gustaba decir a Leucovich,
esta pan-institución, de acá baja a la base y se da esa transformación cultural, así, de un golpe. El cielo por asalto, dirían los amigos marxistas. Tomar el Estado es tomar el cielo por asalto. Dice Marx, quisimos tomar el cielo por asalto y las escaleras nos quedaron cortas. Una frase extraordinaria de Marx. Ahora, ¿qué dice Althusser? Si tomamos el Estado, no lo dice de esta manera este texto, pero uno logra tener el control de la cuestión ideológica. Porque ¿qué es lo que percibe Althusser en esto? Y lo que discute con Marx es que la ideología no es un concepto superfluo, como lo pensaba Marx, sino que en esto sigue más a Gramsci. Dice, acá hay algo más tenaz que tiende a resistir, que son representaciones culturales, ideológicas, que no son tan fáciles de sacar, porque el alienado está convencido de que el sistema lo protege, cuando en realidad lo explota. Podríamos pensar que una parte de esto tiene razón. Ahora, lo que se ha tendido a cuestionar con posterioridad, sobre todo a contraluz de la historia de la educación, es que por más intentos que haya habido de convertir efectivamente la institución educativa en un aparato ideológico del Estado, solamente esto se pudo hacer en los estados totalitarios. Nuestro país, la Argentina, tiene una historia bastante interesante y rica y fecunda sobre el sistema educativo, que a partir de 1884, o 82, siempre me confundo con otra fecha esto, se da la ley 1420, de educación común laica, una ley, diría, muy importante, fundante de las disciplinas nacionales y de la, digamos, de la biopolítica nacional, biopolítica no en un sentido abyecto, sino en un sentido cohesivo de ciertas cuestiones, muy interesante. Hay que analizar los congresos pedagógicos nacionales, como la ley Sarmiento también fue en esto producto de debates muy ricos, etcétera, etcétera. Y que el sistema educativo es un sistema en su modalidad prácticamente globalizado. No hay país del mundo que no tenga un sistema educativo pedagógico. Entonces la idea de solamente reducirlo a una transmisión de ideología dominante es bastante complejo. Yo tengo hijos en edad escolar y no vienen caminando de la escuela diciendo reproducirlas, sino que hay muchos aspectos del pensamiento crítico, hay muchas líneas dentro de la pedagogía. Es decir, es bastante amplio el tema como para reducirlo, pero ha tenido una marca muy fuerte este texto, en textos sucesivos, y hay que leerlo, yo digo, con cierta reserva. O sea, no es que no haya que leerlo, pero yo lo leo con un sentido bastante crítico. Yo creo que sí, que es una institución que tiene un poder de masificación, de cohesión muy importante. Ahora, la idea de pensar que solo reproduce ideología dominante, a mí, primero, es como para pensar qué es una ideología dominante, si hay una ideología y además es dominante. Permite pensar muchas cosas. Entonces, este texto que ustedes van a ver, que está mencionado también en Violencia Blanca, está mencionado en otros textos, ha tenido una gravitación muy grande, pero también al mismo tiempo hay que pensar que Althusser es un texto donde él principalmente el objeto es la ideología, no la educación. Y él toma la educación y la pone como un aparato ideológico, y en algún sentido lo es, y en otro no. Esto va a ser cuestionado por Foucault, va a ser cuestionado por Bourdieu, va a ser cuestionado por Castoriadis, va a ser cuestionado por muchos intelectuales contemporáneos al mismo Althusser, pero este texto no deja de tener esta marca importante porque tiene un peso muy fuerte este concepto. Ahora, a veces hay conceptos que son muy fuertes y vieron como esos aromas en la cocina que tapan todos los demás. Bueno, pero después es como para ponerse a pensar y no fanatizarse con esta idea. Bourdieu tiene una crítica muy fuerte a la idea del aparato ideológico del Estado y dice que el aparato ideológico del Estado solo se sostiene en un Estado totalitario. Porque lo que está pensando Althusser
y yo creo que acá sí hay una confusión, Althusser superpone educación con propaganda. Una cosa es la propaganda, como aparato de propaganda. O sea, ¿qué es un aparato de propaganda? Algo que dice permanentemente que la política oficial es fantástica, y que vamos bien, y que vamos fenómenos, y pum para arriba. Y los aparatos de propaganda siempre fueron muy fuertes en los estados totalitarios. Pensemos que las marcas del totalitarismo en la Europa de 1970 eran muy importantes. Ahora, en la vereda de enfrente de Althusser está el institucionalismo francés, también muy fuerte, de Luro, Lapasade, que van a cuestionar, sobre todo Foucault va a tener un peso muy importante, en contraponer a estas teorías fuertemente marcadas por el Partido Comunista Soviético, una teoría del poder un tanto más compleja que esta idea gravitatoria, que algo va de arriba hacia abajo. La teoría del poder de Foucault es una teoría que va a interpelar fuertemente las ideas de Althusser. Fuertemente. Bueno, entonces, para resumir, lo que vamos a ver es que hay una tensión teórica muy fuerte en la segunda mitad del siglo XX, y que llega hasta nuestros días, de ponernos a pensar cómo es que las formaciones sociales o las producciones sociales, qué tipo de incidencia van a tener en la subjetividad. Esta tensión individuo-sociedad es una tensión indisoluble a las tramas humanas. Indisoluble, siempre va a estar. Por más esfuerzo que hagamos porque no esté, siempre va a estar. Si Menocchio, en el 1600, interpeló a la Inquisición española, estamos hablando de que el psiquismo siempre tiene de algún lugar, algún elemento en el cual no tiene una relación directa con la sociedad. Siempre hay una discontinuidad entre el psiquismo y la sociedad. Esto no significa que no haya una relación, que no haya una tensión. Y tiene que ver con la capacidad de pensar. Y la capacidad de pensar nos va a llevar de la mano al concepto de subjetividad, a los debates sobre el concepto de subjetividad, que vamos a ir abordando más adelante. Bourdieu define la subjetividad como un concepto fronterizo entre lo individual y lo colectivo. Obviamente, en obvia alusión a Freud, cuando habla de la pulsión como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Che, Sigmund, Bourdieu te copió la definición. A ver. Bueno, Freud, sin pelos en la lengua, el padre del psicoanálisis. Bueno, hemos abordado algunos temas bastante polémicos, como verán, y yo no le rehúso a la polémica. Así que para la próxima clase, el miércoles que viene no tenemos clase, porque hay mesa de examen de la asignatura. Así que nos estaríamos viendo el próximo. Así que bueno, por hoy dejamos aquí. Nos vemos la próxima. Hasta luego.